Nuestro pan de cada día, alimento para el alma. Él es pan que del cielo descendió. Hola, ¿qué tal? Bendiciones para todos. Bienvenidos a Cuenta Regresiva. En este último día del año 2023 estamos aprendiendo, estamos corrigiendo, pero también nos estamos preparando para tener un año 2024 de mucha bendición. En el día 3 hablamos acerca del poder de la oración. Ayer hablamos acerca de la unción, la llenura del Espíritu Santo. Y hoy vamos a hablar acerca del favor de Dios. Y como introducción tengo que decirles que aunque nos cueste, es inevitable reconocer que vivimos para los demás, para causar una impresión en las demás personas. Cómo nos vestimos, cómo hablamos, cómo nos comportamos. Siempre queremos causar una buena impresión a las personas. Pues bien, queremos caerle bien a la gente, pero no procuramos caerle bien a Dios, encontrar el favor de Dios. Y no está mal que querramos el favor de las personas, pero no consideramos importante o prioridad alcanzar el mismo favor de Dios en nuestras vidas. Y aquí tenemos que aprender de nuestro Señor Jesucristo, que siendo un niño, dice la palabra, Él crecía en estatura y también en gracia para con Dios y con los hombres. Es decir que es importante el favor de las personas, pero mucho más importante es alcanzar el favor de Dios, como también lo expresa el apóstol Pablo cuando nos dice en Gálatas capítulo 1 versículo 10, pues ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Es muy importante el favor de las personas, no vamos a decir que no, pero es mucho más importante el favor de Dios en todo lo que hacemos, en lo que pensamos, en nuestro comportamiento, en lo que planeamos y proyectamos. Es absolutamente necesario contar con el favor de Dios, con la presencia de Dios moviéndose a nuestro favor, respaldándonos y apoyándonos en cada cosa que hacemos. Y lo primero que tenemos que decir acerca del favor de Dios es que es fundamental para alcanzar su salvación. Génesis capítulo 6 versículo 8 nos dice que Noé halló gracia ante los ojos del Señor. En ese tiempo era inminente el juicio de Dios por causa del pecado y de la maldad de las personas. Ahora, esto es importante considerarlo porque el hecho de que Noé haya alcanzado el favor de Dios, eso significa que sería librado del juicio, es decir, del diluvio universal. El favor de Dios rescató a Noé, rescató a su familia de una muerte inminente por causa del pecado de la humanidad. Entonces es importante considerar ese favor de Dios para librarnos del castigo, para librarnos de las consecuencias del pecado sobre nuestras vidas. Ahora, muchos dirán, si tengo que alcanzar el favor de Dios para la salvación, entonces ¿dónde queda la gracia? La gracia es fundamental. La gracia significa que la salvación no me cuesta, pero también necesito arrepentirme y librarme del pecado que me causa unas consecuencias. Allí empieza el favor de Dios, cuando hay un genuino arrepentimiento. La Biblia habla de que Noé era un hombre justo, no perfecto, y eso permitió que él hallara gracia de Dios y tuviera posteriormente la salvación para su vida y para su familia, pese a que el resto de la humanidad sufriera las consecuencias del juicio. Noé fue salvo, Noé fue librado de esas consecuencias porque tenía el favor de Dios, porque halló gracia delante de los ojos de Dios. Es fundamental el favor de Dios para alcanzar esa salvación que todos anhelamos y queremos. Pero también el favor de Dios es todo lo que necesitamos para progresar. Génesis capítulo 39 versículo 21 dice: mas el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel.
Todos nosotros conocemos la historia de José, el hijo de Jacob, cómo fue vendido por sus hermanos, esclavizado por los ismaelitas, pero también estaba en la cárcel acusado de un crimen que no cometió. Fue acosado sexualmente por la esposa de Potifar y eso le llevó a prisión. Todos los pronósticos estaban en contra, tenía todas las razones para echarse a la perdición, para no progresar. Pero halló el favor de Dios y Dios lo bendijo, siendo el gobernador de Egipto, el segundo hombre más importante en toda la tierra. Necesita el favor de Dios para poder progresar en la vida, para alcanzar las metas, para tener el respaldo en cada cosa que emprendemos. Es fundamental, tenemos que buscar el favor de Dios. Ya nos arrepentimos, somos salvos, nos libra del pecado, pero ahora nos queda un futuro por delante. Mire, queremos tantas cosas, pero no nos fijamos. ¿Será que tenemos el favor de Dios? ¿Será que tenemos la gracia y el respaldo de Dios? Y eso es lo que tenemos que garantizar. Primero para ser salvos, pero también para que Dios respalde cada cosa que hacemos, para que Dios respalde nuestros proyectos y nuestras metas. Y lo último, y necesario para ser confrontados en el corazón. El favor de Dios está por encima de lo que parece que es correcto. Proverbios capítulo 3 versículo 7 dice: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Generalmente creemos que lo que hacemos está bien. Y de hecho muchas personas aceptan o interpretan más bien que Dios está con ellos porque no los castiga, porque aparentemente les va bien en la vida, pero en el fondo saben que lo que están haciendo no es aprobado por Dios. Y es que el favor de Dios está por encima de nuestro criterio personal. Creemos que estamos bien y todos tenemos una justificación para poder argumentar nuestras malas acciones. Pero necesitamos deshacernos del pecado para tener el favor de Dios. No importa cuán bien nos vaya en la vida, si no tenemos el favor de Dios, no podemos alcanzar ese propósito que Él ha establecido para nosotros. Por eso es fundamental deshacernos del pecado, asegurarnos de nuestra salvación y contar con el respaldo inminente de Dios en cada cosa que hacemos para poder prosperar. No es el éxito una garantía del favor de Dios. Hay muchas personas que les va bien, personas al margen de la ley, que tienen deudas con la justicia, que les va muy bien y son admirados y apreciados, pero no cuentan con el favor de Dios porque sus actos son reprochables, porque hay presencia del pecado y un día tendrán que darle cuentas a Dios, tarde o temprano. Por eso el favor de Dios tiene que ver con un genuino arrepentimiento de todos nuestros pecados. Pero también tenemos que entender que es el resultado de una vida de obediencia, de una vida de santidad, de una vida de testimonio. Si es que queremos contar con el favor de Dios, tenemos que aprender a ser obedientes acerca de lo que Él demanda en su palabra, cumpliendo y obedeciendo sus mandamientos. Necesitamos el favor de Dios, la gracia de Dios, para que este año 2024, que empieza el día de mañana, podamos tener el respaldo y la intervención de Dios en cada cosa que hacemos, en todos los detalles de nuestra vida. Necesitamos el favor de Dios para ejercer el ministerio. Necesitamos el favor de Dios para trabajar, para poder cumplir nuestras metas, para poder desarrollar esos proyectos, para poder progresar en la vida. Asegúrese del favor de Dios en su vida para que pueda ser bendecido. Gracias a todos ustedes y que tengan un feliz y bendecido año 2024. Jesús.